Bueno, ok, vamos a... Ok, ¿sí ven bien mi pantalla? Ok, bueno, hoy vamos a hablar de artritis, pero pues lo vamos a enfocar un poco a lo clínico y a cómo ustedes tendrían que reconocer estos tipos de artritis. Primero vamos a hablar un poquito sobre el dolor y cómo se clasifica, porque pues no todo dolor es tipo inflamatorio y pues el dolor más común es de tipo mecánico. Entonces, pues sabemos que para iniciar estos diagnósticos que son de reumatología, pues primero tenemos que hacer una historia clínica completa. Ya sabemos que nos va a dar el 70% de la sospecha diagnóstica y en este tipo de enfermedades es importante saber el origen del paciente, la raza del paciente, los antecedentes heredofamiliares, antecedentes de viajes recientes, la semiología de la fiebre, si es que la presentan, igual del dolor articular, infecciones previas recientes y antecedentes de vacunaciones que sean recientes también. O sea, nos importa mucho lo que ha pasado en los últimos 3 meses, más o menos. ¿Por qué? Porque obviamente hay diagnósticos diferenciales de dolor articular que no son inflamatorios. Y bueno, también pues le vamos a hacer una exploración clínica completa al paciente. Importante es que primero definamos qué es el dolor. Entonces, pues sabemos que esta va a ser una expresión subjetiva del paciente, ya sea niño, ya sea adulto, pues lo vamos a ver como una sensación desagradable, algo que no es normal y es muchas veces algo que está empeorado por un componente emocional. Y pues también se puede asociar a daño tisular real o que sea solo percibido. A veces, pues los padres, como son niños pequeños, nos ayudan a decirnos qué le duele al paciente, pero pues a veces se puede sobreestimar o subestimar pues en relación a la percepción real del niño. El dolor va a ser una queja frecuente en los niños y es una consulta muy frecuente, así en general de pediatría, y es el 10 a 30% de todas las consultas que se hacen pues en nuestro ámbito. Realmente la mayoría es una naturaleza benigna. Es raro ya el dolor que va a durar mucho tiempo como para considerarse inflamatorio. Y pues se sabe que hay dolor de tipo, pues por un traumatismo, por el uso excesivo de una articulación y pues también por variaciones de crecimiento normal del esqueleto. Ya hablando de artritis como tal, hay artritis que van a ser pues reactivas, o sea, que se llaman las muy denominadas, que son después de una infección, y también están las inflamatorias. Pero pues una artritis es uno de los principales motivos de consulta en reumatología, realmente se podría considerar como la enfermedad más frecuente. Es un aumento de volumen, rubor, calor y limitación en la extremidad, perdón, en la articulación. Eh, Hay que hacer una semiología para diferenciar de las artralgias y siempre pensar en una etiología infecciosa porque hay que descartarlo. Y pues al final una etiología inmunológica pues es un descarte, o sea, no va a haber una prueba única que nos pueda confirmar una enfermedad reumatológica. Y pues la artritis no es la excepción, es difícil al final poder considerar uno de estos diagnósticos y nos toma bastante tiempo usualmente. Bueno, la semiología de esta artritis, o sea, hay dos tipos de dolor, como les dije, hay dolor inflamatorio y hay dolor mecánico. Esto es como las preguntas bases que ustedes deberían realizarle a un paciente para saber si este tipo de dolor es secundario a una enfermedad autoinmune o es por el uso excesivo, por el traumatismo o por simplemente porque ellos no tienen una buena dinámica al caminar. Entonces, pues bueno, un dolor inflamatorio es de predominio matutino, tiene rigidez matutina, empeora con reposo, mejora con actividad física o con el movimiento y pues tiene síntomas sistémicos. Vamos a ver más adelante qué síntomas sistémicos tiene, pero usualmente tiene malestar general, puede tener fiebre y pérdida de peso. Entonces, cuando ustedes, un niño, les diga tengo dolor, pues obviamente hay que hacerle estas preguntas y también obviamente es muy importante el tiempo que lleva el paciente con este dolor. O sea, no es lo mismo un dolor de 2 días o un dolor de 6 semanas. Y un dolor mecánico pues este le va a doler al paciente usualmente en las tardes o noches, que eso se asocia pues al uso excesivo, no tienen rigidez matutina, o sea, es un paciente que se levanta tranquilo, no se levanta como un robotito, pues puede levantarse, hace sus cositas y tiene una vida normal y ya en la noche le empieza a doler pues la articulación.
Este empeora con la actividad física y con la actividad repetitiva y mejora con el reposo. Y pues no tienen síntomas sistémicos, o sea, son pacientes que por lo demás están normales y pues simplemente tienen un dolor. Bueno, entonces acá tenemos como un algoritmo que nos puede decir si tenemos un paciente con rigidez matutina que empeora con el síntoma del frío, o sea, con el frío más que todo en esta temporada, pues podemos pensar que es una artritis, es una espondiloartropatía o que sea realmente inflamatorio. También el tipo de dolor así, pues también puede traducirnos una artritis del lupus, pero el punto es que es una artritis inflamatoria. Si la respuesta es no, pues bueno, vamos a ver si el dolor es solo en las noches, pues intermitente y no le duelen los días, pues podemos pensar que es un dolor del crecimiento. Si tenemos síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso y fatiga que sean demasiado evidentes y usualmente es un dolor en una única articulación, pero es 10 de 10 y es muy severo, hay que pensar en malignidad y es un dolor constante, pues podemos pensar en osteonecrosis o un síndrome de amplificación del dolor, o muy conocido como fibromialgia. Y pues estas son todas las posibles causas que tenemos en un dolor articular en un paciente, que son cosas que tenemos que descartar. Ya hablando de la artritis idiopática juvenil como tal, teníamos que hablar previo de cómo clasificar el dolor para saber por qué nosotros decimos, ah, bueno, esto sí es artritis o esto no es artritis. La epidemiología, pues, de la artritis idiopática juvenil, pues, es una enfermedad crónica muy frecuente en pediatría, es realmente la más frecuente. Tiene 1.6 a 23 casos por 100,000 menores de 16 años por año y la prevalencia es de 38, perdón, de 3.8 a 400. Mundialmente, el tipo más frecuente es el oligoarticular, mientras que en México y todo alrededor, pues se podría creer que es la poliarticular y asociada a entesitis. Realmente el por qué, pues ya vamos a ir viendo más o menos más adelante de por qué, pero se cree que es por el poco acceso y o sea, por lo tarde que los pacientes llegan a la consulta. Bueno, antes tenemos que hablar también de los tipos de clasificación, pues antes se tuvo la clasificación de ACR, en donde pues el límite de la edad siempre ha sido menor a 16 años. La duración necesaria son 6 semanas y pues la diferencia en la de la ACR pues es el tipo de clasificación. Aquí podemos ver que solo hay poliarticular, que son 5 o más articulaciones inflamadas, la oligoarticular, que son menos de 5, y la sistémica. O sea, ahí no toma ningún otro tipo de artritis. Luego viene la eular, que también son 16 años, pero el cambio es la duración necesaria de 3 meses para que se considere una artritis. Y pues aquí sí tienen bastantes, o sea, tienen más tipos de artritis. Y pues la oligoarticular se llama pausia articular, que quiere decir que están negativos, por ejemplo, el ANA y el FR. Y pues únicamente, o sea, esa sería como su diferencia principal, que son 3 meses. Para unificar todo esto, en el 2001 se creó la clasificación de ILAR, que es la que se usa actualmente. Realmente ya para este tiempo se está creando una nueva clasificación en donde se van a quitar pues la cantidad, o sea, para que no sea un límite el número de articulaciones afectadas, sino que se defina más por si el paciente tiene FR positivo o negativo y ANA positivo o negativo. Pero en este momento todavía utilizamos la ILAR, en donde pues se ve que el paciente tiene que tener menos de 16 años, la expresión de la enfermedad tiene que ser 6 semanas, perdón, la expresión de la enfermedad tiene que ser por 6 meses, o sea, como con el dolor, pero se anticipa a que el número de articulaciones afectadas pues no es un criterio útil, o sea, como les digo, realmente nos vamos a definir por otras cuestiones como el ANA y el FR para saber qué tratamiento darle al paciente. Y pues ya sabemos la clasificación que creo que ustedes ya vieron la clase de artritis y si no la han visto, pues cuando ya la vean, pues es la clasificación que utilizamos actualmente, que ahorita vamos a ver una por una. Entonces, criterios diagnósticos, pues vamos a tener un paciente que sea menor de 16 años, una artritis persistente de 6 semanas o más en una o más articulaciones y tiene que excluirse de todo tipo de artritis. Y a esto pues hay que incluir que sea, o sea, que tenga las características clínicas de inflamación, dolor y limitación en una articulación. Para que nosotros digamos que una articulación tiene artritis, tiene que tener 2 de 3, o sea, inflamación y dolor o dolor y limitación. Si tiene solo una, se toma por el momento como una artralgia.
Entonces ya, pues si es un paciente que lleva mucho tiempo con esta expresión de la enfermedad, pues ya después, en algún punto, pues va a ser una artritis muy probablemente. Bueno, vamos a hacerlo un poco interactivo, la verdad, solo son un par de casos durante toda la clase, pero vamos a ver qué tipo de artritis creen ustedes que tiene este paciente. Es un paciente masculino de 2 años, previamente sano, y pues acude con fiebre de 39 grados, tiene 3 meses de evolución, esta fiebre es de manera intermitente, 2 a 3 días por semana, es bimodal, o sea, le da 2 veces al día, se asocia a exantema maculopapular no pruriginoso, intermitente en tronco y brazos, y también tiene artralgias con pérdida de peso. Refiere a la madre del niño que dejó de caminar y está muy decaído, principalmente cuando se presenta la fiebre, o sea, cuando ustedes ven a este niño con fiebre, se ve muy, muy enfermo, pero se le quita la fiebre y el niño pues está normal jugando. Niega viajes recientes, niega infecciones frecuentes, pero en los últimos meses ha recibido múltiples esquemas de antibiótico. ¿Qué tipo de artritis creen que puede tener? ¿Podría ser sistémica? Sí, es una IJ sistémica. Entonces, por definición, una artritis sistémica va a ser, pues tiene que tener artritis en cualquier articulación. Esta es una de uno de los subtipos donde no importa el número de articulaciones, solo necesitamos que esté presente. Y pues el criterio de entrada son los picos febriles que tienen que tener mínimo 2 semanas. Aquí vamos a hacer pues el diagnóstico acompañado de rash, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía y serositis. La epidemiología, pues, es para pacientes más que todo, le da del 1 a 5 años de vida, no tiene una etiología específica. Realmente sí hemos visto pacientes más grandes, de hasta 14 años, con una IJ sistémica. La clínica, pues, obviamente son pacientes con picos febriles, que son bastante recurrentes, son intermitentes, pueden tener cefalea, mialgias, dolor abdominal, serositis, dolor de tórax, linfadenopatías y rash. El diagnóstico, pues usualmente se hace por artritis con fiebre, que con rash evanescente, o sea, esa es como la triada que encontramos usualmente, y pues hay que excluir etiologías infecciosas y linfoproliferativas. En estos pacientes, usualmente, pues como les digo, es un paciente se aborda inicialmente como una fiebre de origen desconocido, entonces entre el abordaje, antes de decir que es algo autoinmune, pues se le hace al paciente un aspirado de médula ósea donde sale negativa malignidad y ya con eso pues nosotros podemos darle todo el tratamiento. El tratamiento se basa en pues AINES, metrotexate, esteroides y biológicos. Usualmente pues por el mecanismo de acción, o sea, por la fisiopatología de esta enfermedad, nosotros usualmente usamos interleucina 6, que es el tocilizumab. El mejor, según las guías, es el anti-interleucina 1, pero pues no está disponible pues aquí en México y pues en Guatemala tampoco. Entonces, pues no está al alcance. Entonces, con anti-interleucina 6 le ha ido muy bien a los pacientes. Los laboratorios que se le hacen a estos pacientes, pues son reactantes de fase aguda, que usualmente van a estar elevados, pueden tener neutrófilos elevados, plaquetas elevadas, pueden tener anemia. Usualmente las pruebas de la coagulación están alteradas y pues también las pruebas de función hepática. El factor reumatoide y complemento usualmente están normales o elevados, pero secundarios a la inflamación, no porque en este tipo de artritis esto se eleve. Es importante mencionar que este tipo de artritis tiene muchos diagnósticos diferenciales. Tiene muchos diagnósticos diferenciales, o sea, están infecciosos, malignidad, enfermedades reumatológicas e inflamatorias y síndromes autoinflamatorios. Pues bueno, en lo infeccioso podemos ver endocarditis bacteriana, fiebre reumática, Lyme, micoplasma, brucelosis, Bartonella, citomegalovirus, Epstein-Barr, pues malignidad, leucemias, osteosarcoma, sarcoma de Ewing. Y las enfermedades reumatológicas per se, o sea, no tiene que ser solo IJ sistémica, también puede ser una enfermedad de Kawasaki, una poliarteritis nodosa, el mismo lupus, sarcoidosis, enfermedad de Castleman, enfermedad del suero y enfermedad inflamatoria intestinal. Y síndromes autoinflamatorios como la fiebre mediterránea familiar, síndrome de fiebre periódica y la deficiencia de mevalonato. Entonces, pues, como ven, tenemos que hacer un abordaje bastante amplio antes de decidir darle el diagnóstico a un paciente de AIJ sistémica.
Hay una complicación principal que, pues, para los que ya pasaron en el intensivo, el doctor Saldaña lo suele mencionar mucho, es el síndrome de activación de macrófagos. Pues, este es muy frecuente, o sea, uno creería que es menos frecuente, pero sí se ve bastante en los pacientes con AIJ sistémica. Y pues los criterios que utilizamos, pues es un paciente con ferritina mayor a 684, más dos de los siguientes, que serían plaquetas menor a 81,000, AST mayor a 48, triglicéridos mayor a 156 y fibrinógeno menor a 360. Esto, pues como les dije, es toda la alteración en la coagulación, la elevación de los reactantes de fase aguda, la elevación de los neutrófilos, y usualmente en los pacientes vamos a ver IJ sistémica con plaquetas elevadas, pero cuando hacen un síndrome de activación de macrófagos, esta es una pues tormenta de citocinas en donde los pacientes tienen una reacción inflamatoria muy severa y se les tiene que dar un tratamiento severo de igual forma, porque pone en riesgo su vida. Entonces, en este momento los pacientes hacen citopenias de todo tipo, o sea, hacen leucolinfopenia, hacen anemia y hacen trombocitopenia. Pues a lo que voy es que pues es un riesgo en donde tenemos que darle un tratamiento fuerte y tiene que darse cuenta uno que el paciente no está infectado, porque son cosas que podemos ver también con una sepsis. Entonces es importante que sepamos que este síndrome de activación de macrófagos se puede dar en pues varias patologías. Usualmente son las patologías autoinmunes, una de las principales causas, y una de las principales en reuma es AIJ sistémica, la otra es el lupus y la otra es la enfermedad de Kawasaki. Pero también se puede ver en los pacientes con pues, enfermedades linfoproliferativas y en la sepsis. Bueno, hablando de otro tipo de AIJ, vamos a hablar en este caso clínico de un paciente de 2 años que es previamente sana, sin antecedentes de importancia. Acude a consulta por inflamación persistente de la rodilla derecha desde hace 2 meses, inicia posterior a caída en el área de juegos, que eso fue semanas antes. Los padres refieren que tiene un cojeo que empeora en la mañana o después de su siesta y ha dejado de jugar y hacer actividades habituales para la edad. Niega fiebre y niega pérdida de peso. ¿Qué piensan? ¿Le duele solo un par de articulaciones? Yo pienso que puede ser como mecánico, porque pues, o sea, no tiene fiebre ni pérdida de peso, tampoco, como sistémicos. Ok, ¿tú piensas que es mecánico porque no tiene nada, o sea, como sistémico, pues como fatiga, pérdida de peso, nada? Sí, también como tiene un como antecedente de que se cayó, entonces, pues como algo así. Pues mira, aquí lo que te está dando el dato, la importancia, es la definición que les di al inicio sobre el dolor inflamatorio y mecánico. Este dolor de la nena, pues obviamente solo en la rodilla, es una articulación. Entonces tú decís, bueno, se cayó, fijo le duele porque se cayó y esa es su causa. Pero te está diciendo que empeora en la mañana, o sea, la niña amanece como un robotito que no puede mover su pierna hasta que la empieza a mover y como que la empieza a calentar, se podría decir. Y después de su siesta, como la nena se mantuvo tranquila, le vuelve a doler. O sea, esas son las características de un dolor inflamatorio, porque el dolor inflamatorio, el paciente, pues en una oligoarticular como la de esta nena, eh, pues en una oligoarticular como la de esta nena, vamos a ver que pues es difícil darse cuenta porque es una articulación y es una niña muy pequeña, entonces no es fácil darte cuenta, pero cuando ves las características de que amanecen como un robotito, así te lo van a decir los pacientes, si amanece así dura es porque pues es la inflamación que hasta que ellos pues, empiezan a moverse, empiezan a mover toda su articulación y todo el líquido se empieza a distribuir por su articulación. Entonces, por eso en ella pues es una IJ oligoarticular. Y pues bueno, hablando de la oligoarticular como tal, pues son 4 o menos articulaciones. Esta es difícil de diagnosticar porque usualmente, pues como les digo, el paciente usualmente no va a llegar en ese momento. O sea, así como
nosotros lo hemos visto muchas veces, pues llevan 6 meses con el dolor en la rodilla y para todos es normal, porque es un niño, se golpea, se sube, se baja. Entonces, por eso es que en nuestros países, o sea, como en Latinoamérica, creería yo, es difícil diagnosticarlas temprano. Entonces, pues son 4 menos articulaciones afectadas en los primeros 6 meses del padecimiento y pues luego de descartar otras causas. Pues son 50-80% de casos de la AIJ según lo mundial. Es la forma más común y es de predominio femenino. Usualmente va a afectar rodilla, tobillos y posteriormente la mano, o sea, como en orden de frecuencia. El tratamiento en este tipo de artritis es una inyección directa en la articulación con triamcinolona, que es como el tipo de esteroide más común que utilizamos, y los AINES. Y pues para síntomas sistémicos, o sea, lo que quiere decir esta partecita es que uno le puede dar tratamiento con la inyección intraarticular de esteroide y con eso debería tener el paciente para sentirse mejor. Porque al final lo que uno les da un tratamiento sistémico si tú tenés síntomas sistémicos. Pero si tú solo tenés una articulación afectada, puedes darle esteroide intraarticular y la guía dice que debería sentirse mejor. Pero no es tan fácil porque usualmente son niños y, o sea, no llevan el reposo adecuado. Entonces, para síntomas que son más sistémicos o cuando aumenta el número de articulaciones y no vemos mejoría, ya le dejamos metrotexate, sulfasalacina o un antifactor de necrosis tumoral alfa. Pues los laboratorios, el ANA está positivo en 60-70% de casos y el FR suele estar negativo. Entonces, para una IJ oligoarticular hay dos tipos, hay persistente y hay extendida. La persistente es cuando siguen siendo menos de 4 articulaciones por más de 6 meses. O sea, tú la observas 6 meses y si después de los 6 meses solo se queda con 4 articulaciones, pues es persistente y se quedó igual. Pero si son más de 4 articulaciones, pues ya sería una extendida. Usualmente los que tienen ANA positivo tienen mucho riesgo de uveitis y pues esos pacientes, realmente a todos los pacientes con una IJ, deberíamos enviarlos a una valoración inicial por un oftalmólogo. Ahora pasando a la IJ poliarticular FR negativo, pues la definición son 5 o más articulaciones en los primeros 6 meses, pues obviamente el FR estaría negativo. Afecta en pacientes entre 1 y 3 años y es más frecuente en el sexo femenino. La mayoría de artritis son más frecuentes en el sexo femenino siempre, solo hay una que no lo es. Pues esta es una artritis insidiosa, es simétrica en pequeñas articulaciones, pues afecta interfalángicas, que son como las más pequeñas, y luego van las rodillas, tobillos, muñecas. El diagnóstico, pues son las 5 más articulaciones afectadas durante 6 meses con FR negativo. Y se deben tomar en cuenta enfermedades del tejido conectivo, o sea, aquí es cuando entra un poquito como que le busquemos al paciente si tiene lupus y lo vayamos descartando. El tratamiento, pues es con AINES y metrotexate por un máximo de 6 meses y si el paciente no va mejorando, pues ya valoramos el uso del biológico. Los laboratorios, pues usamos reactantes de fase aguda que no siempre están elevados, pero si un paciente está inflamado, podemos ver BSG y PCR elevados. Y pues tienen anemia, el 40% tienen ANA positivo y FR negativo. Aquí van a ver 3 subtipos. O sea, son 3 subtipos que podemos ver de tipos de artritis con FR negativo, poliarticular. La primera, pues, es la poliarticular asimétrica. Esta es temprana en pacientes pequeños de 2 a 4 años con ANA positivo, es más en niñas y usualmente es una oligoarticular extendida. Y pues tiene un riesgo elevado de uveitis anterior crónica, por lo mismo del ANA positivo que se les mencionó previamente. La segunda, pues es una simétrica de grandes y pequeñas articulaciones que inicia entre los 6 y 12 años, ANA negativo, tiene a veces elevación de reactantes de fase aguda y pues puede tener una mejor evolución. La tercera es la que tiene un curso, pues un pronóstico más reservado porque es una sinovitis seca, en donde el paciente pues ya no tiene tanta inflamación, pero tiene rigidez, tiene contracturas en flexión, que es un hallazgo que nosotros tomamos como cronicidad, que es cuando el paciente ya no puede estirar sus dedos, ya no puede estirar sus codos, porque tiene pues contractura en flexión. Los reactantes
reactantes de fase aguda ya están normales porque pues ya pasó el tiempo de la inflamación, son los pacientes que usualmente llegan tarde a la consulta porque su cuerpo hizo básicamente pues lo que pudo con la inflamación y pues dejó de estar inflamado, pero ahora tiene las contracturas que son los datos de cronicidad. Y pues ellos responden mal al tratamiento y dependen más que del tratamiento de reumatología, de rehabilitación. Aquí pueden haber manifestaciones sistémicas más frecuentemente, fatiga y retraso del crecimiento, más porque son niños, y pueden haber manifestaciones extraarticulares como una uveitis anterior crónica, enfermedad cardiovascular y pulmonar. Ahora vamos a hablar de la poliarticular FR positivo. Pues por definición ya sabemos que va a tener el FR positivo. Hay un error, es FR positivo. Son 5 o más articulaciones. La epidemiología pues afecta a pacientes entre 9 y 13 años y es más frecuente en el sexo femenino. Es una artritis insidiosa y simétrica en pequeñas articulaciones. Puede afectar las cervicales. El diagnóstico pues son 5 o más articulaciones durante 6 meses con FR positivo. Este FR se toma en 2 ocasiones con 3 meses de diferencia para validar que esté realmente positivo, porque el FR se puede pues elevar en otras situaciones que no son solo pues una enfermedad autoinmune como la artritis. El tratamiento pues puede ser AINES, metrotexate por un máximo de 6 meses y pues ellos suelen requerir un biológico como factor de necrosis tumoral y puede haber deformidad permanente. Entre los laboratorios que podemos pedirle a un paciente, pues están los reactantes de fase aguda, suelen tener anemia, el ANA está positivo en el 50%, ya hablamos del FR positivo, y el anti-CCP está, pues es más específico, en el 60-90% de los pacientes con una AIJ poliarticular FR positivo se encuentra el anti-CCP positivo. Este anticuerpo, pues lo que hace es, pues, o sea, reaccionar contra la citrulina, que son proteínas que tienen citrulina. Entonces, pues son proteínas que no considera normales nuestro cuerpo y ya es cuando se empieza a generar el anticuerpo. Bueno, ahora manifestaciones clínicas sistémicas en la FR positivo, pues está fatiga, pérdida de peso, puede haber fiebre raramente, pero es más por la cantidad de inflamación que tiene un paciente, que aquí sí podemos ver hasta 35, 40 articulaciones afectadas, no van a tener rash. Y extraarticulares, pues pueden tener nódulos subcutáneos, que se dan el 30% de los pacientes, uveitis de 1.4 a 4.5%, pueden tener insuficiencia aórtica y pulmonares como una neumonitis intersticial linfoide y bronquiolitis obliterante. Raros, pues pueden tener vasculitis y pues sí, o sea, los pacientes sí vamos a ver pacientes con nódulos subcutáneos que usualmente no son dolorosos y los vamos a ver en las mismas articulaciones que están afectadas. Ahora, aquí vamos a ver un cuadro comparativo de las dos, en donde pues el factor reumatoide negativo de todas las artritis que tenemos son solo el 20%. Es más frecuente esta que la FR positivo, según lo que dice el libro y según lo que dicen los artículos. Pero realmente creo que la realidad es distinta, o sea, lo que vemos nosotros en, pues, más que todo en Latinoamérica. Entonces, la FR negativo pues es solo el 20% de las artritis y es más frecuente y pues la incidencia es de 1 a 4 de cada 100,000 niños. Le da más como un tipo de resumen a 1 a 3 años, adolescentes tempranos también les puede dar, más en mujeres que en hombres, grandes y pequeñas articulaciones y es simétrico. Y pues puede también estar siempre, pues no siempre, pero muy comúnmente involucrada la articulación temporomandibular y la cervical, y el ANA está positivo y eso les da riesgo de uveitis. O sea, ANA positivo se nos tiene que quedar riesgo de uveitis en AIJ. Y FR positivo, que son solo el 5% del 100% de artritis, pues la incidencia es de 0.3 a 0.7 de cada 100,000 niños. Le da a niños más grandes, o sea, de 9 a 11 años, más en niñas que en niños, grandes y pequeñas articulaciones. Y pues esta es la que se asemeja a la artritis reumatoide del adulto y pues pueden tener nódulos subcutáneos y usualmente se asocian a mucha discapacidad. O sea, es un paciente que si no lo tratamos rápido, es muy poco probable que logre pues recuperar la movilidad completa de su cuerpo. Entonces, pues vemos FR negativo, ANA positivo, riesgo de uveitis, como tienen involucro de la
temporomandibular y la columna cervical, pues tienen riesgo de malformaciones a nivel de la boca, como una micrognatia. Y en el factor reumatoide positivo, pues vemos pacientes con erosiones óseas y nódulos subcutáneos, como se ve en la imagen. Y bueno, ahora tenemos otro tipo de artritis, que es la relacionada a entesitis, que por definición, pues es artritis o entesitis más dos de los siguientes. Dolor en las articulaciones sacroiliacas o lumbosacro, que eso también se puede ver, o sea, hay otro tipo de esquema de clasificación que no es hilar, pero uno que se usa en adultos, pues nos dice que si nosotros vemos la afección también en una resonancia magnética de la sacroiliaca, pues también cuenta como criterio. El HLA-B27 positivo, comienza en un varón mayor de 6 años, uveitis anterior aguda, no crónica, y pues historia de espondilitis anquilosante en un familiar de primer grado. La epidemiología, pues son niños más grandes, o sea, de 10 a 13 años. Estos niños usualmente van a empezar con dolores periféricos antes de los 10 años, es más que todo en hombres, y pues tienen antecedentes familiares. La clínica, pues ahorita vamos a ver sobre la entesitis, pero será más que todo entesitis, inflamación de los tendones o ligamentos donde se unen al hueso, dolor a la palpación en 3 de 8 sitios evaluados, que ahorita vamos a ver cuáles son. El tratamiento, pues son esteroides intraarticulares. Si son, por ejemplo, pocas articulaciones, poco frecuente que se le inyecten, pues se le coloquen esteroides intraarticulares a una persona en una sacroiliaca. Pues también la sulfasalacina o el metrotexate y pulsos de metilprednisolona en casos muy severos. Los laboratorios, pues HLA-B27 puede estar positivo, no está positivo en todos los pacientes, es aproximadamente en el 30%, y el FR sí tiene que estar negativo, porque si está positivo, pues nos descarta este tipo de AIJ. Si tenemos un paciente con pues HLA-27 y FR positivo y el dolor en sacroiliacas, pues tendríamos que tomarlo como una indiferenciada, que es cuando el paciente tiene dos tipos de artritis. Eso, la verdad, es raro. Ahorita vamos a ver un cuadrito donde nos dice más o menos cuál es la frecuencia, pero es más o menos menos del 10% de todos los tipos de artritis. Y bueno, estos son los puntos de entesitis, donde pues los más frecuentes, donde le duelen a los pacientes, es en la inserción de la patela, en el cuádriceps, y pues en el ligamento infrapatelar, o sea, más que todo por acá. Entonces sería las 2, 6 y 10. 2, 6 y 10 es donde más les duele y pues obviamente en el pie, en el tendón de Aquiles. O sea, aquí en el tendón de Aquiles es donde usualmente les duele. Pero estas son todas las áreas que deberíamos de revisar en un paciente que consideremos que podría tener artritis relacionada a entesitis. Y bueno, para hablar de la entesitis como tal, o sea, vamos a ver pacientes que nos van a decir, me duele muchísimo la planta del pie, eso sí puede ser parte de la artritis, o sea, se toma como parte de la entesitis. Y pues serían pacientes que realmente ellos no pueden caminar normal. Entonces, usualmente, o sea, es ideal evaluar a los pacientes para la entesitis, como que evaluar realmente cómo caminan. O sea, probablemente no todas las personas caminamos normal. O sea, incluso alguno de nosotros puede tener alguna pues claudicación mientras camina y eso puede ser normal para nosotros, pero cuando el paciente no tiene la capacidad de caminar en puntillas ni en tobillo, perdón, sí, en puntillas más que todo, pues podríamos ver que ellos tienen alguna discapacidad o algún dolor en ese momento. Entonces, pues nosotros vamos a ver la entesitis como dolor al presionar las inserciones tendinosas y ligamentarias. Predominan las entesis de los pies, como la fascia plantar, el tendón de Aquiles y la entesis del tarso. Y pues también puede haber proliferación osteocartilaginosa, entesofitosis y anquilosis, que son espolones y puentes óseos. O sea, vamos a ver al paciente con todo esto y esto es realmente secundario a la artritis. Y bueno, una que es muy rara, la verdad, son pocos los casos que se pueden ver. Sí hay muchos casos de psoriasis en el mundo, pero hay pocos de artritis psoriásica en pediatría, no en adultos, en pediatría. Y pues por definición es artritis y al menos dos de los siguientes, que sería dactilitis, que sería pues cuando vean el dedo del pie muy inflamado, hoyuelos unguiales u onicolisis, psoriasis en familiar de primer grado, epidemiología, pues entre los 7 y los 10 años, pues las niñas se ven más afectadas que los niños y es un antecedente de un familiar de primer grado, también puede ayudar a que lo demos el diagnóstico.
Pero pues al final, pues nosotros le vamos a dar el diagnóstico al paciente. Usualmente el dolor articular puede aparecer hasta 10 años antes que la psoriasis o viceversa. O sea, un paciente puede tener psoriasis muchísimo tiempo y empieza con dolor articular y pues ya es una artritis psoriásica. La clínica, pues es artritis asimétrica que involucra huesos largos y articulaciones pequeñas. Y como les dije, usualmente es como una oligoarticular si empieza solo la artritis y se mantiene así por mucho tiempo. El tratamiento, pues son esteroides intraarticulares, metrotexate y AINES. Y los laboratorios, pues serían ANA positivo en el 50% y el factor reumatoide va a estar negativo. Y bueno, como este cuadrito así en modo de comparación, pues la verdad es que lo que más quiero que vean serían los dibujitos de la derecha, en donde pues la oligoarticular se ve que es la más frecuente, el 50%, pero como les digo, sería en un mundo donde todas las personas tengan un acceso rápido pues a los doctores y a la medicina correcta para que ellos puedan tener un diagnóstico rápido y con eso puedan pues evitarse la discapacidad. Entonces, pues bueno, la oligoarticular es el 50% de casos y aquí vemos que es una o cuatro articulaciones, de una a cuatro articulaciones afectadas. La poliarticular FR negativo, bastantes articulaciones afectadas, igual a FR positivo, pero pues esto se refiere a que ya tiene el FR positivo. La sistémica, que es un paciente realmente inflamado, sí es bastante difícil de manejar cuando están en el primer diagnóstico, o sea, realmente en el debut de la enfermedad. La artritis relacionada a entesitis, que pues el sacro es lo principal, y la artritis psoriásica, que pues puede ser bifásica, pero pues puede afectar cualquier parte del cuerpo, pero más que todo por la psoriasis. Y la indiferenciada, que sería como el 10% de los casos. Bueno, pues el diagnóstico, ya luego de haber mencionado todos los subtipos, pues los laboratorios, ya sabemos que no hay un examen confirmatorio y depende mucho pues del tipo de artritis que estemos considerando. Pero pues a todos los pacientes se le hace la BCG, se les hace PCR y pues podemos ver leucocitosis y trombocitosis. El examen físico pues es lo que nos va a dirigir todo realmente, con énfasis en el aparato musculoesquelético. O sea, realmente hay que revisar si el paciente puede mover el cuello, puede mover los hombros, puede abrir la boca, la forma correcta de palpar la articulación temporomandibular. O sea, obviamente es palparla y decirle que abre y cierra mientras uno está palpando y luego pedirle que meta 3 dedos en posición vertical pues, de su propia mano en la boca para ver si tiene una correcta apertura, porque si no quiere decir que está limitada. Y pues también podemos ver las serologías que nos referimos pues a ANA, que ya sabemos positivo, riesgo de uveitis, a factor reumatoide y HLA-B27. Pues aquí podemos ver a los que usualmente a la mayoría de pacientes nosotros les solicitamos una radiografía al inicio para ver erosiones óseas si consideramos una IJ poliarticular. También están los ultrasonidos, que esto pues se hace ya con personas expertas, que es como una alta especialidad, en donde pues se puede ver sinovitis o derrame articular. En los rayos X pues podemos ver trauma o neoplasia, eso sería para descartar pues otras causas, osteopenia, anquilosis y no es útil en el seguimiento. O sea, realmente nosotros vemos a un paciente que tiene erosiones óseas, pues vamos a ver que ya está la erosión ósea, nosotros se lo hacemos al inicio, vemos el edema del tejido celular subcutáneo que nos corresponde a inflamación y pues ya sería todo. Y bueno, ahora para hablar del tratamiento, pues importante mencionar que esta enfermedad no tiene cura, pues hay que inducir la remisión, controlar el dolor del paciente, mantener un crecimiento normal, prevenir el daño articular, mejorar la función articular y el crecimiento y manejar complicaciones sistémicas. Según las guías, lo que nosotros tenemos que esperar de nuestro tratamiento es darle una vida normal al paciente sin medicamentos, o sea, que el paciente pues pueda llegar a no tener medicamentos. Y bueno, pues esto pues es por escalones. Usualmente iniciamos con AINES, luego con esteroides, luego con FARMES y luego con biológicos. Realmente creo que estos primeros 3 pasos van casi usualmente juntos, menos en una oligoarticular, pero pues sí, el tratamiento sí se basa en escalones. Bueno, hablando de los AINES, pues son los de primera línea. Usualmente cuando nosotros todavía no tenemos el diagnóstico porque pues tenemos que hacerles algunas serologías a los pacientes para ver que no tengan alguna infección o les estamos dando un estudio
o estamos esperando una resonancia, pues inicialmente les damos AINES, que es algo que no nos va a alterar el curso de la enfermedad. O sea, lo que va a hacer no es desinflamarnos al paciente, sino quitarle el dolor para que él sea funcional lo más que se pueda en lo que tenemos el diagnóstico. Entonces, pues estos son para síntomas no discapacitantes, como fiebre, erupción cutánea y artritis leve a moderada. Disminuyen el dolor, la rigidez e inflamación a corto plazo. Y pues no alteran el curso de la enfermedad, como les mencioné. Usualmente usamos ibuprofeno, naproxeno e indometacina. Si tenemos mucho dolor a nivel de sacroiliacas, es mejor, pues sacroiliacas, cuello o columna dorsolumbar, es mejor que le demos al paciente indometacina y para lo periférico usamos naproxeno. Los esteroides sistémicos. Pues bueno, hay distintas formas de dar esteroides sistémicos. Están los pulsos de metilprednisolona, que lo máximo es 1 gramo y durante 3 días, pero eso se usa solo para artritis muy, muy severas y usualmente pues para IJ sistémica que tiene compromiso, pues por ejemplo tiene serositis o que tiene SAM, entonces en estos pacientes usualmente usamos bolos de metilprednisolona. De lo contrario, usualmente les damos prednisona a los pacientes de 1 a 2 miligramos kilo día, dividido en 1 o 2 dosis, puede ser hasta 3 dosis, o sea, cada 8 horas, y es un máximo de 60 miligramos al día. Para la poliarticular y oligoarticular activas, pues ya les vamos dando, o sea, se disminuye el esteroide hasta 0.2 o 0.5 miligramos kilo día, pero es importante mencionar que las guías actuales dicen que tenemos que dar el tratamiento con esteroides por un máximo de 3 meses. O sea, si el paciente es como muy dependiente de esteroides, es mejor que se considere otro tipo de terapia, como considerar un biológico, antes de seguir dándole esteroides a los pacientes, porque el objetivo actual es reducir el uso del esteroide o usarlo el menor tiempo posible. Tienen efectos adversos, ya sabemos todos que pueden elevar la presión arterial, aumentan el peso del paciente, suprimen el crecimiento, pueden hacer osteoporosis, acné y supresión suprarrenal. Si un paciente se vuelve a agudizar su artritis, que tienen unas recaídas muy frecuentes, muchos pacientes, pues nuevamente se sube la dosis, pero usualmente les damos, por ejemplo, se llaman ciclos cortos de esteroides que duran de 10 a 14 días y nosotros los utilizamos solo en lo que hace efecto el fármaco. O sea, como que los usamos para que se ayude a desinflamar, mientras el fármaco ya hace su efecto real, que se tarda de 4 a 8 semanas. Entonces, pues, como dice en la esquina, se debe buscar minimizar la dosis y la duración de la terapia. De ser posible, debe mantenerse por debajo del 0.5 miligramos kilo día y la duración inferior a 3 meses. Y pues ahora vamos a hablar de los farmes, que es realmente pues una de las bases del tratamiento. Realmente creo que todas las artritis que tenemos en este hospital tienen un farme y pues son pocas, o sea, de verdad yo no he visto ninguna que no tenga un farme, porque como les digo, oligoarticulares hay muy pocas, porque los pacientes pues ya vienen tarde, o sea, vienen después de 6 meses, cuando realmente pues ya llevan muchas articulaciones afectadas. Entonces, pues bueno, los fármacos que usualmente pues la mayoría hacen, pues bloquean las citocinas inflamatorias, normalizan la función del sistema inmune, inhiben la síntesis de purinas, inhiben entonces la replicación celular y pues ahorita pues puse ahí los agentes biológicos, pero los agentes biológicos más eficaces son los que bloquean la IL-1 o IL-6, como les había mencionado previamente. Pero bueno, hablando de los fármacos, pues el metrotexate es un análogo del ácido fólico que inhibe la dihidrofolato reductasa. Pues la dosis es de 10 a 15 miligramos metro cuadrado semana, ahí vía oral y subcutáneo. Usualmente empezamos con el paciente pues con algo tomado y después si vemos que no lo tolera, pues ya le damos algo subcutáneo. La leflunomida inhibe la enzima mitocondrial dihidroorotato deshidrogenasa, inhibiendo la síntesis de pirimidina. Entonces, pues en ellos la dosis es distinta, pues es por peso, pero usualmente puede ser de 10 a 20 a 30 miligramos cada 24 horas. Y está la sulfasalacina, que es un análogo del ácido 5-aminosalicílico, y pues la dosis dice 43 a 48, pero se la podemos dar de 30 a 50 miligramos kilo día. Y los agentes biológicos, que pues acá dice justo arriba, persistencia en la actividad de la enfermedad a pesar del manejo por 12 semanas.
Pues nosotros vemos al paciente inicialmente, se le da el diagnóstico, usualmente no se empieza con biológico, le damos un Farne, le damos esteroide y le damos AINES. Entonces, pues ya lo citamos en 6 semanas, vemos si el paciente mejoró. Si no ha mejorado, pues si mejoró un poco, por ejemplo, subimos las dosis de los medicamentos para que sigan con el efecto. Si no mejoró nada, pues ya vamos viendo qué articulaciones tiene afectadas para ver si son candidatos a biológico y ya lo volvemos a citar para considerar si realmente le vamos a dar un tratamiento biológico. Pues los biológicos usualmente son anticuerpos monoclonales, son antagonistas de los receptores o receptores solubles de citocinas. Y estos pues se dirigen a una proteína específica que está involucrada en la cascada inflamatoria que tiene el paciente pues muy activada. Entonces, pues los que usualmente usamos son los factores de necrosis tumoral alfa, o sea, los antifactores de necrosis tumoral alfa, que los más usados pues son etanercept, adalimumab e infliximab. El adalimumab y el infliximab son anticuerpos monoclonales y el etanercept es un antagonista del receptor. La dosis pues suele ser etanercept 25 miligramos, que son semanales, y el adalimumab 40 miligramos, que son cada 2 semanas. El anakinra es el que les digo que es inhibidor de la interleucina 1, que es el que no está disponible. El tocilizumab es el inhibidor de la interleucina 6, que es muy efectivo en AIJ sistémica. Y pues dice 12 miligramos por kilo por 2 a 4 semanas, pero la dosis es variable, como les digo, es 8 para pacientes menores de 30 kilos y 10 a 12 mayores de 30 kilos y depende también si es intravenosa o subcutánea. Y el rituximab, pues este es un anticuerpo monoclonal que es quimérico, es dirigido a los receptores de CD20 humanos y pues está presente solo en las células B. Este es un poco más nuevo, realmente no es nuevo, hay otros ya inhibidores de las células B que son más nuevos, pero este se utiliza como, se podría decir, es como para un paciente que realmente no ha mejorado con un biológico previo y está muy afectado. O sea, para pacientes con FR positivo poliarticulares que tienen, no sé, unas 30, 35 articulaciones afectadas y no mejoran y tienen, o sea, una mala calidad de vida, esos son los pacientes en los que usualmente usamos rituximab para una AIJ. Y bueno, ya hablando de todo esto, pues nosotros consideramos que el paciente le fue muy bien. Entonces, ¿qué criterios tenemos para considerar que están en remisión? Pues bueno, le hacemos una evaluación global de la actividad por parte del médico. Le damos una puntuación pues de 0 a 10, siendo 0 que el paciente está muy bien y no tiene actividad y 10 que está muy mal. Conteo articular en las articulaciones que no tengan artritis, o sea, pueden estar limitadas porque como les dije, pueden tener datos de cronicidad, pero no de actividad. Entonces, pues contamos cuántas articulaciones no tienen artritis y cuántas tienen artritis. Vemos los reactantes de fase aguda que estén negativos, la ausencia de fiebre o rash, la ausencia de esplenomegalia, serositis o linfadenopatías. Usamos el CHAC, que es una clinimetría. Clinimetría quiere decir que cuando nuestros pacientes les damos un diagnóstico reumatológico, les hacemos algo que se llama clinimetría, que son como pues una escala en donde le damos una actividad. Por ejemplo, nos da 27 puntos. Entonces, si la escala nos dio 27 puntos al diagnóstico, nuestro objetivo es que la clinimetría mejore, o sea, cada vez que lo veamos, esté disminuyendo hasta llegar al 0. CHAC es una clinimetría que nosotros utilizamos para ver la funcionalidad del paciente, o sea, incluye muchas preguntas como el paciente es capaz de bañarse solo, peinarse, de cortar la comida con el cuchillo y pues todos esos pues puntos nos suman un número y ya vemos cuánto tiene clinimetría. Si el paciente tiene 0 puntos, pues está muy bien. Y JADAS es otra clinimetría que utilizamos para ver la actividad ya a nivel articular. Entonces, pues luego usamos una evaluación global por parte de la madre, le preguntamos, o al padre, le preguntamos pues cuántos puntos le dan ellos de 0 a 10 al paciente para saber si están bien o mal. Y pues también es parte importante que no tengan uveitis. Como les dije, es importante que todos los pacientes con artritis los vea un oftalmólogo. Usualmente, pues si todo está bien, los ven una vez al año y si tienen uveitis, pues mucho más frecuente. Complicaciones, pues ya sabemos, uveitis, alteraciones en el crecimiento, porque son pacientes que no han completado su crecimiento, y destrucción articular, principalmente en los pacientes con FR positivo. Y pues el pronóstico, ya para terminar,
Pues la AIJ oligoarticular tiene mejor pronóstico, 50% de remisiones a los 5 a 10 años del inicio del cuadro. La poliarticular, pues es un curso muy agresivo, no remiten espontáneamente, necesitan tratamiento, usualmente necesitan distintos esquemas y especialmente la FR positivo tiene usualmente un mal pronóstico, más que todo de discapacidad. La artritis relacionada con entesitis, pues es variable. El 25% evoluciona a espondilitis anquilosante, o sea, en el adulto. Y pues la IJ sistémica es la más grave. Necesita un control agresivo y necesita también un tratamiento agresivo y pues tiene difícil control. Y pues nada más. Gracias, doctor. Yo tengo una No le duda. crean. Sí, decime. Yo tengo Decime, una decime. duda. Así como en qué momento uno piensa que el biológico ya no funcionó. Así, por ¿En qué ejemplo, el momento piensas? tocilizumab o el etanercept y esos. Pues mira, depende mucho. O sea, mira, nosotros usamos guías de tratamiento. La verdad es que hay muchas guías. Hay unas que son africanas, unas que son, ya ni me acuerdo de dónde, pero usualmente usamos las americanas. En las guías americanas te dice que pues tú le das tu biológico al paciente. Se supone que lo revises a las 3 a 6 semanas. O sea, como más o menos entre los 2 y los 3 meses tú ves cómo va. Usualmente, si lo ves en ese momento y el paciente todavía está más o menos, está mejorando, pues ya lo dejas así. Pero si a los 3 meses el paciente no ha mejorado, tenés que considerar cambiar el biológico. O sea, no tenés que esperar tanto tiempo porque el biológico realmente es una maravilla. O sea, el paciente va a ver la mejoría en 1 o 2 semanas. Incluso, pues hasta un mes ya les puedes ver la mejoría. Usualmente, pues les damos 3 meses y si todavía no mejoran, intentamos hacer algún otro cambio porque tampoco es que los biológicos sean tan fáciles de conseguir. Entonces, usualmente les damos entre 3 y 6 meses para mejorar. Si a los 6 meses no mejoran, se lo cambiamos. Y si tampoco mejoran, pues se lo volvemos a cambiar. O sea, hay pacientes que han tenido 3 o 4 biológicos. Realmente hay una terapia que no se considera tanto ni en las guías ni pues en las guías de tratamiento de la artritis, que se hacía mucho antes, que era hasta que los pacientes terminaban en trasplante de células madre hematopoyéticas. Pero pues ahora hay mucha, es la era de los biológicos, ya están creando muchísimos biológicos, entonces pues si nos tratamos de 3 a 6 meses, si consideras que tu paciente sigue con actividad moderada a alta, tenés que cambiar el biológico. Ok. Y uno considera la remisión, o sea, por ejemplo, hay niños que solo tienen uveitis, hasta que termina la uveitis ya uno, aunque no tenga como ya como síntomas articulares, ya hasta que se termina la uveitis lo considera remisión. Sí, esos son los criterios de Wallace, así se llaman. Y pues los criterios de Wallace tenés que tener 0 para considerar que un paciente está en remisión. Ok, O sea, si tu paciente tiene uveitis, no está en remisión. ok. Y no le puedes quitar el medicamento, porque la remisión no te sirve para decir, ay, qué bueno, mi paciente está bien, sino que tu objetivo tiene que ser siempre quitarle los inmunosupresores, porque los Ujú, pacientes, pues, al final no tienen que vivir con este tratamiento toda la ujú. vida, o ese es el objetivo. Ok. Y cuando, perdón, y No, cuando dale. cuando ellos recaen, por ejemplo, si ellos están en biológico y ellos recaen, por ejemplo, ¿uno inicia Ujú. otra vez con biológico o es como otra vez con AINES y, perdón, con esteroide y así? Pues si tu paciente te recae con biológico es porque ya creó anticuerpos en contra del Ah, biológico. antes. Ajá. Entonces, lo que tenés que hacer es cambiar de biológico y como que iniciar de cero. O sea, le pones esteroide en el ciclo corto, como dijimos, y le das, pues, obviamente se sigue con metrotexate y le pones un nuevo biológico. Existe lo que se llama periodo de lavado, incluso, en donde tendrías que esperar un tiempo entre un biológico y otro. Pero, pues, ya se ha visto que realmente no hay como alguna diferencia significativa, entonces ya se cambia un biológico y se pone el otro. Ok, gracias. Pero sí, no puedes tener un paciente con biológico y te recayó y dejarlo sin, porque
se va a activar porque está acostumbrado a que tenga la terapia pues monoclonal que le Ujú. inhibe cierta citocina, pues cierta vía de la inflamación. Ok, Ujú. gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Hola doctora, buenas noches. Perdone Hola. una pregunta. Cuéntame. ¿Qué tan frecuente es que Ujú. haya una falla en los biológicos? Pues mira, la verdad es que para los biológicos, así como los antifactores de necrosis tumoral, es bastante raro. O sea, son los pacientes que tienen mal pronóstico los que hacen falla al biológico. O sea, los que, mira, nosotros definimos el mal pronóstico a pacientes que empiezan muy pequeños, como 1 o 2 años, tienen articulaciones afectadas de mal pronóstico. ¿Cuáles son las articulaciones de mal pronóstico? Son las que te ayudan a tu diario vivir, o sea, sacroiliaca, temporomandibular, cuello, también las muñecas y las rodillas. Si alguna de esas articulaciones está afectada, tu paciente ya te va diciendo, yo probablemente voy a ser de difícil manejo y de mal pronóstico. Entonces, pues tú ya como que vas viendo cómo va su clinimetría en cada consulta y, y pues, o sea, es muy frecuente, hay muchos pacientes, más que todos los FR positivos, que son los que les digo que vienen con 30, 40 articulaciones afectadas. O sea, al final yo creo que muchas veces va a ser difícil llegar a que un paciente pues no tenga ningún dato de actividad, o sea, pueden no tener articulaciones afectadas, pero sí dolor todas las mañanas, ¿me entiendes? Entonces, tenés que valorarlo bien porque sí es frecuente que el paciente sea resistente y refractario, pero hay que tener cuidado porque pues aquí y allá es difícil conseguir todos los biológicos. Entonces, sí es frecuente, o sea, respondiendo a tu pregunta, sí es frecuente, pero te quedas mucho sin opciones, entonces hay que tenerlo. A eso lo que hacemos, pues es que el paciente empieza a dolerle alguna articulación y le damos un ciclo corto de esteroide para que le deje de doler la articulación, pero sigue con el biológico. Y así vemos que tiene actividad alta, persistente, ya es como un fallo al biológico y hay que cambiarlo. Uh-huh. Gracias doctora. Y otra pregunta, no sé si es como una buena pregunta, pero en relación a la uveitis, si el Ajá, paciente recae en uveitis, debo ajá. pensar que recayó también en la AIJ. No, es distinto. Mira, tú para ver la uveitis, pues obviamente tenés que tener tu oftalmólogo de confianza que te va a llevar, pues te va a mandar al paciente. Usualmente los pacientes, hemos visto, la verdad que es más difícil manejar las uveitis refractarias que artritis refractarias. No es tan común, bueno, no sé, en Guatemala, la verdad no me acuerdo, pero aquí no es tan común ver artritis con uveitis. O sea, usualmente el paciente viene o con uveitis o con artritis y es raro el que ves con las dos. Pero no, o sea, usualmente tu artritis va a estar controlada y el paciente viene y hace uveitis. Y esa es la uveitis que es difícil de controlar, está muy inflamado, entonces pues tú le das primero, ya le tenías metrotexate, entonces le tendrás que dar infliximab y a veces igual se ponen refractarios al infliximab, le cambias a adalimumab, que es para la uveitis. Pero no, no es frecuente ver que recaen en las dos cosas, usualmente es una o la otra. Muchas gracias doctora. Nada. Es que de plano ya ellos están viendo los pacientes. Ah, bueno, está bien. No, no se preocupen. Mm, gracias. Sí, bueno, porque cualquier cosa, si tienen dudas por su clase la otra semana, pues me avisan. Y la que la vaya a dar, si tiene alguna duda, pues me avisa. Bueno, gracias, doctor. Adiós, feliz noche. Buenas noches.